Hola Ivonne, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida, gracias por tu tiempo. Y para arrancar, nos gustaría que nos cuentes un poco qué lectura haces de las elecciones del domingo. Buenas tardes con todas y con todos los que nos ven allá en Argentina. Mil disculpas, estoy llegando a casa, estoy en el auto. Un saludo. Muchas gracias por estar pendientes, además de las elecciones que en esta ocasión nos han llevado, digamos, con gran atención no solamente a los movimientos o partidos políticos referentes al progresismo, sino sobre todo al tejido popular y social que ha sido el más golpeado durante estos 6 años de desgobierno, de ausencia de un gobierno, además, en el que han primado sobre todo los intereses particulares del bloque en el poder, compuesto por medios de comunicación, poder económico, poder político, embajada de Estados Unidos además, y que como ya comentaba antes el compañero, están plagadas, sobre todo han sido de las más violentas que hemos tenido en el país. Aproximadamente han habido 4 muertes violentas, dos de ellas de nuestros militantes de la Revolución Ciudadana. Le hablaba de Pedro Bermeo, dirigente de la Revolución Ciudadana en Esmeraldas, pero también sufrimos en pleno periodo de campaña el asesinato del alcalde de Manta, la tercera ciudad más importante a nivel económico del país. También sufrimos, como bien decía el presentador, el asesinato de Fernando Villavicencio, que fue también candidato a la presidencia y que además fue y activó de manera, digamos, permanente la oposición al gobierno de Rafael Correa y que en manera extraña y sin mucha claridad el Estado aún no ha asumido de manera óptima las investigaciones, no hay claridades. Desde el movimiento Revolución Ciudadana se ha posicionado sobre todo la complicidad del gobierno de Guillermo Lasso frente a este asesinato. Recordemos que Guillermo Lasso estuvo a una semana de ser destituido de su cargo por juicio político convocado por la bancada de la Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional. Es una figura constitucional que nos otorga la Constitución de Montecristi y en ese sentido estas elecciones vienen con la urgencia necesaria de un pueblo que ya no aguanta más, de un Ecuador que ha dado todo de sí y que en el sistema democrático ha visto la mejor manera a través de los mecanismos que nos otorga la Constitución para poder lograr seguridad, paz y sobre todo dignidad para las personas que en la pandemia fueron enterradas en ataúdes de cartón por parte de gobiernos como el de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, que además son el mismo gobierno que gobernaron durante estos 6 años y que también esta salida democrática significa un halo de esperanza para las miles de mujeres que además han visto en estos dos gobiernos mermados sus derechos, no solamente en tema de trabajo, en tema de salud, sino sobre todo también en los derechos. Nos sufrimos las mujeres el recorte presupuestario a una ley que en teoría previene y erradica la violencia y los dos gobiernos anteriores no han hecho otra cosa que ser cómplices de los asesinatos de no solamente las mujeres, sino de los miles de ecuatorianos en las cárceles, en las crisis carcelarias, en las crisis de salud en la pandemia y bueno, toda la ola de violencia que ahora tenemos con sicariatos, secuestros a mano armada en el país. Ivonne, ¿crees que estos actos de violencia que estamos relatando tuvieron que ver, influyeron en los electores en la votación del domingo? Por supuesto, justamente nosotros hace 2 semanas, como Movimiento Revolucionario, quiero hacer primero un contexto de qué significa la candidatura de Luisa González para que podamos entender en este momento tan peculiar en la historia del Ecuador, con esta ola de violencia. Es la primera mujer en la historia democrática del país encabeza y lidera unas encuestas con un gran margen. Hace 2 semanas, todas las encuestas nos ponían ganadores y ganadoras en primera vuelta con más del 40%. Después del asesinato de Fernando Villavicencio, se genera este encuadre mediático, este framing mediático en el que, digamos, las fuerzas más reaccionarias de la derecha comienzan a culpar a Correa del asesinato y eso evidentemente traspola en unos resultados electorales en las encuestas en que comenzamos a disminuir y frente a ello comenzamos, digamos, a poder generar otras estrategias, incluso territoriales, pero los resultados hasta el domingo nos alcanzaron para liderar todavía. Ganamos contundentemente con 10 puntos de diferencia, es un gran margen frente a un candidato que viene
de una herencia colonial, de una herencia de explotación infantil laboral en las fincas de su familia. Y nuestra candidata, Luisa González, justamente, obviamente se ve afectada su candidatura frente a este asesinato de Vicencio con todo este encuadre mediático, pero hay que y ratificar que fuimos los grandes ganadores y ganadoras de esta jornada electoral del domingo, con más de 10 puntos de diferencia, y estamos seguros que la esperanza se impondrá el 15 de octubre. Ivonne, con respecto a las últimas elecciones, ¿cómo fue el porcentaje que sacó Revolución Ciudadana? Y por otro lado, todos los que vienen por debajo, que quedaron afuera, digamos, son todos sectores de ultraderecha, conservadores. ¿Eso no es un problema a futuro para las elecciones que vienen en octubre? Bueno, en este momento, un poco para comprender cómo está compuesto el electorado ecuatoriano, más de la mitad de la población sumamos las mujeres. Mujeres, como decía, que hemos sido golpeadas directamente por esta ola de violencia. También tenemos un gran porcentaje de jóvenes, aproximadamente el 35% del padrón electoral son jóvenes. Entonces, los mensajes que debamos y las respuestas que debamos de enfocar pensando en una gobernabilidad asertiva serán hacia esas poblaciones que además han sido las más afectadas. El recorte presupuestario en el tema de educación ha sido brutal. Y en ese sentido, básicamente es evidente que se viene durísima la segunda vuelta, porque además ya han anunciado todos los candidatos opositores. Jan Topic, que era, cuando me preguntaban desde las compañeras de Barricada TV, Luciana, Nacho y otros compañeros en el exterior de otros medios alternativos, me preguntaban qué significaba Jan Topic. Jan Topic significa para el Ecuador, o significaba para el Ecuador lo que significa Bukele en El Salvador. Y en ese sentido, sí, a generar una coalición. Ya lo han anunciado, toda esta semana han anunciado diferentes coaliciones entre los movimientos y candidatos que no entraron a la segunda vuelta. Pero, como les digo, el margen que tenemos nosotros es bastante amplio. Estamos, digamos, generando nuevas estrategias para poder redefinir incluso los mensajes. Recordemos que además las campañas electorales, más allá de la conciencia, más allá de la profundidad que podamos intentar tener con la población, sobre todo es netamente emocional, y hacia allá a donde estamos direccionando también las próximas acciones en esta segunda vuelta, en que ya estamos en las calles de nuevo disputando el voto a voto, porque además lo que sí es real es que hay un gran, como durante estos 6 años de persecución, no solamente judicial, sino también mediática, los encuadres mediáticos ya se comienzan a posicionar en torno a que después de 7 años el correísmo se enfrenta con los Noboa, digamos, que es el candidato que pasa a segunda vuelta, representante de los empresarios, representante de nuevo del poder económico, y sobre todo vamos a apelar mucho a la conciencia de que no es una nueva política, siguen siendo los mismos disfrazados, los mismos disfrazados con caretas para poder seguir llevándonos a la miseria, a la muerte, llenándonos de sangre al Ecuador. Y como digo, se vienen, no va a ser fácil, pero la pelea es peleando, y estamos redefiniendo el rumbo de la campaña, justamente aprovechando también esta imagen que les digo de nuestra candidata, que es la primera mujer en la época democrática del país que encabeza, lidera y gana en primera vuelta unas elecciones presidenciales. Ivonne, ¿nos podés caracterizar con un poquito más de profundidad quién es Daniel Noboa, este personaje que va a enfrentar a Luisa González? Bueno, Daniel Noboa es hijo de Álvaro Noboa, es un importante empresario ecuatoriano. Como les digo, su familia incluso está involucrada en casos de secuestro entre hermanos por disputas de herencias. Están también involucrados en explotación infantil. Hay denuncias de explotación infantil dentro de las haciendas. Ellos son productores sobre todo de azúcar. Y en base a eso, digamos, hay un gran bagaje empresarial. Es casualidad que Jan Topic, que fue uno de los, como les digo, nuestro Bukele ecuatoriano, haya ya dado el apoyo a él. También se están evaluando desde otros movimientos, y evidentemente es la imagen que refrescará la vieja política, la democracia del Ecuador, que no busca nada más que hacerse del poder político para poder concretar sus intereses económicos particulares, y que segurísimo, como ya hemos visto estos 2 gobiernos anteriores,
la clase trabajadora, las trabajadoras del país no son su prioridad y no serán su prioridad. Ese es Daniel Noboa, la nueva cara de la vieja política, que además llega pisando fuerte en el TikTok, pero que además tiene denuncias de su ex esposa por casos de agresión, por casos de no pagar pensiones alimenticias a sus hijos. Como vemos, es el marketing político haciendo lo suyo con los viejos